quiera, pues hacemos la oración de despedida, porque ya no me he hecho todo. Amén. Y para no dañarlo, como dice en el canto. Gloria a Jesús. Dice la palabra que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y yo lo creo. No es porque yo lo creo, como dice la palabra. También dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Lo dice la palabra? Yo lo creo. Y que no queda claro el asunto de la tierra. Gloria a Jesús. A ver si contestamos como 4 preguntas. Y si me da tiempo, pues tengo unas preguntitas más. Gloria a Jesús. En cuanto a la palabra de Dios. Nos ponemos en pie para leer el versículo por el cual pues seguiremos. Gloria a Jesús. Cuando me dieron de esto, ya sea como 3 o 4 que estaba delegando la situación, y como una semana y pico más me tomó. Hay mucha información, hay tanto que decir, que una hora no da. Y hay que cortar todo lo que tenemos aquí para poder traer algo, gloria a Jesús. Y como decía el himno que aquí yo estaba cantando, la Biblia me habla de esto. Buscamos en Juan 5:39. Gloria a Jesús. Juan 5:39. Es conocido por ustedes. Se parece mucho al Salmo 119:105, pero este es Juan 5:39. Versión Reina Valera 1960. Gloria a Dios. Qué bueno. Bendito Jesús. Así que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y esas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo el Señor a sus discípulos. Usted es discípulo del Señor, se lo digo a usted también. Estaba buscando información de este muchacho que se llama Casiodoro de Reina. Antes de decir algo de él, voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Que un día como hoy han pasado 453 años, 11 meses, cuento más asiento, y 22 días que salió la primera publicación de la Biblia en español. Más de 4 siglos y medio. Y la Biblia sigue que transformando personas. Este señor era un sacerdote católico, apostólico romano, pero leyó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como dice aquí, como la escudriñamos, hace un cambio en nosotros. Un cambio para bien o un cambio para mal. A veces se nos olvida que Dios es nuestro Dios y tenemos que decirle usted y tenga. Todo lo que a veces hacemos nosotros, como si fuera lo estudiamos. Él fue el que nos hizo, no nosotros mismos. Nuestro ADN, el que está dentro de nuestro cuerpo, fue una escritura única en la cual Dios la puso en cada uno de nosotros. Fuimos creados cuando fuimos concebidos. Eso dice la palabra. Así se puede decir otra cosa, pero eso dice la palabra. Así se nos ve como una manada, un grupo, pero Dios nos ve como algo especial. Él sabe nuestras debilidades, sabe nuestras fortalezas, sabe para lo que servimos y para lo que no servimos, Él también lo sabe. Por eso nos permite que nosotros tengamos que la palabra y podemos hacer dos cosas con ella: echarla a un lado o buscarle y escudriñarla. Este señor, ¿verdad? Este que estamos hablando, Casiodoro de Reina, juntamente que no está de otro fue que se la revisó, que se llamó Cipriano de Valera, gloria a Dios. Los dos fueron sacerdotes y fueron en el mismo sitio, allá en España. Mire qué cosa. Y actualmente España, yo me atrevo a decir que es un desierto espiritual. Hay sobre 40 millones, y creo que de los 40 millones, si acaso, firmen en el Evangelio, como 40.000 a 60.000 personas. En nuestro país, un país que tenemos como 3.300.000 habitantes, si acaso, firmen en el Señor, hay 500.000 de personas. Es mucho comparado con otros países que tienen muchísimo menos. Más extensión territorial que nosotros, más gente que nosotros, y más alejado de Dios. Después de la pandemia, el alejamiento espiritual ha sido ¿qué? Mayor. Si antes de la pandemia había alejamiento espiritual, después de la pandemia, más alejamiento.
Después de María, que se celebran creo que 6 años, si no me equivoco, ¿no? Estos días, los 6 años, los terremotos y otras cosas más, han hecho que la gente se aleje de la palabra de Dios, se aleje de los templos y no crea lo que Dios dice y crea lo que los otros congéneres les están diciendo. A nosotros dice que escudriñemos. Yo no soy un experto en la palabra de Dios, pero siempre estoy buscando una otra cosa porque me interesa. A veces se envuelve uno buscando una palabra nada más, un versículo, y cuando viene a ver le toman 3 horas, 4 horas, un día o más días, y no sale del versículo. ¿Por qué no sale de este versículo? Así que es porque la palabra nos dice mucho. Dios quiere que seamos un rebaño. Para que seamos un rebaño tenemos que ser un grupito. Aquí el individualismo no importa. Aquí lo que importa es la parte colectiva. Individualmente somos salvos, eso sí, dice la palabra. Pero colectivamente podemos adorar y reunirnos e investigar. Y no es que lo sepamos todo, pero sí la Biblia lo tiene todo para que nosotros sí aprendamos algo. Recordemos que aquí usted busca lo que usted necesita. Y lo más que usted necesita es la dirección de Dios. Y no es porque yo soy un experto, porque mire, a veces cometemos 20.000 errores y no nos damos cuenta. Pensamos que tenemos el sartén por el mango y resulta que no hay sartén. Gloria a Jesús. Dice que voy a contestar algunas preguntas y simplemente nos inscribiremos más que aparte del papelito que tengo, porque si no, no terminamos hoy. Esto está como para una vigilia de 6 horas o de 12. Tanto que hay. Mi esposa dice que cuando yo empiezo a hablar ni que me calle. Yo tengo muchos temas para hablar que a veces no sé qué hacer ni qué decir. Gloria a Dios. Primeramente, ¿qué es la Biblia? Podemos decir lo siguiente, aparte de lo que usted sabe. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros. ¿Se acuerdan los rollos? Cada cual, el rollo de Moisés, el rollo de Isaías, diferentes tipos de los rollos de la ley, para incluir a Moisés los 5 libros. Eran individuales. Y necesitamos posiblemente un espacio tan grande como este para tener algunos rollos. Porque eran extensos, eran largos. La escritura era toda unida, así eso era como dice enunciado, eso estaba todo pegado ahí. Ahora tenemos separación y a veces esas separaciones, esas pausas, esas comas, esa puntuación, las saltamos. Y cuando saltamos esos signos ortográficos, ¿sabes lo que sucede? ¿Verdad? El mensaje como que se nos pierde. Escrito primero en hebreo. ¿Por qué en hebreo? Porque para el pueblo de Israel. Hay otros pedacitos de escritos que estaban escritos en arameo. Eso fue lo que se escribió en el exilio. Cuando el pueblo de Israel, o mejor dicho, el de Judá, fue llevado a cautiverio. Y pasó un tiempo bien dilatado, 1500 años. Desde que se empezó el primer libro en el desierto, hasta que se terminó el último libro en una isla donde los demonios estaba preso. Para nosotros, tanto el Antiguo como el Testamento es la palabra de Dios. Para los judíos solamente es el Antiguo Testamento. Los judíos están esperando el Mesías y nosotros también. Ellos en una primera visita, nosotros en una segunda visita. Y los acontecimientos mundiales nos están indicando que Cristo viene pronto. ¿Se acuerdan cuando decían ¡Maranatha! ¡Cristo viene, bendito Jesús! Eso está más cerca que cuando yo lo decía. ¡Wow! Eso es como dice en el campo. Cuando usted oye esa palabra, se espeluzca, porque sabe que las cosas que están sucediendo nos indican que el Señor está a la puerta. Sería triste, ¿verdad?, que nosotros, después de estar años en el Evangelio, nos quedásemos. ¿Por qué nos podemos quedar? Porque nos concentramos en nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros amigos, algún hermano apartado, y por tratar de rescatarlo a ellos, cometemos el error de
descuidarnos del Señor. Tenemos que poner las cargas, como digo, en el Señor. Él es el único que puede ayudarnos. Porque con nuestras fuerzas, ¿sabes cuál es nuestra fuerza? Van mermando, van decayendo. Y poco a poco nos sentimos, mire, dice que los que miran por la ventana se oscurecen. Cuando este muchacho escribió la Biblia tenía 40, cuando él tardó como 10 años en recopilarla, pero cuando la imprimió en Suiza, en Basilea, tenía 49 años. Significa que a los 39 poco más o menos él empezó a recopilar. Y no estaba sentado en una mesa, en un escritorio con inteligencia artificial, ni con computadora, ni con diferentes tipos de ayudas. Él, ¿sabe cómo él escribía? Un poquito, y observaba y miraba que no estuvieran persiguiendo, que no estuvieran acechando. Él no la pudo imprimir en España, tuvo que ir a Suiza. Y en España actualmente sí se hacen buenas publicaciones, gloria a Jesús. Pero también se nos ha permeado el mundo de Sodoma y Gomorra, para mencionar un grupo en particular, porque a veces parece que uno como que lo odia, pero no odia, uno tiene que mencionar el pecado. Juan el Bautista no odiaba a Herodes, pero de señalar el pecado, a mí el Señor lo llamó zorra, no era para ofenderlo, es para decir el aspecto, cómo se comportaba ese individuo, gloria a Jesús. Este conjunto de escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Es lo que nosotros llamamos de Biblia, y tenemos la bendición desde hace 453 años, con 11 meses y 22 días, que podemos disfrutarla. Dentro de 9 días se cumplen 454 años. Y parece que fue ayer, como dirían en el campo. Al principio la iglesia estaba unida porque solamente en un solo sentido. Los apóstoles simplemente tenían, o la gran mayoría de ellos tenían más que el Antiguo Testamento, uno que otro escrito tal vez de Pablo, uno que otro escrito tal vez de Pedro, algo así, lo básico. Y con eso ellos predicaban. Y no predicaban ni a Pedro, ni a Pablo, ni a Juan, ni a Santiago, ni a María, predicaban a Cristo. Y de cada uno, de que murió y resucitó, porque eso es parte del mensaje bíblico. Eso es lo que voy a decir, que esta Biblia es eso, es Cristo Jesús. Sin Cristo no hay Biblia. Y actualmente hay que sacar a Cristo del medio, porque es lo que la iglesia predica. Hay sitios que no predican la palabra, ¿por qué? Porque la gente dice, ay, lo mismo. Mire, quiere algo mejor, métase aquí. La palabra de Dios. ¿Qué nos da la noticia de televisión? Mala noticia. ¿Qué sale en el periódico? Mala noticia. En cualquier cosa por ahí que nos presente, mala noticia. Las canciones que usted oye por ahí a lo largo y lo ancho, y cuando usted está en el carro parece que están metidos dentro de su casa, ¿de qué hablan? De basura, de porquería, de cosas que no sirven. Es lo que la gente glorifica. La Biblia han tratado de cambiarla, la siguen cambiando. Tienen que hacer una Biblia donde la palabra de Dios no aparezca, donde la palabra padre desaparezca, donde la palabra familia no exista. Eso no es nuevo, eso es un ataque desde hace años de años. Pero poco a poco se sigue aumentando, gloria a Jesús. La Biblia es la palabra de Dios revelada aquí, a la humanidad. Veo lo que dice Éxodo 31:18. Y Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso fue lo que le dieron a Moisés para que le llevara al pueblo. Al principio era el decálogo, luego iba aumentando, porque por eso el Señor dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Moisés trajo el mensaje principal, los profetas las amonestaciones, y las prédicas de hoy tienen que estar basadas en eso, en traer al pecador y en enseñar al creyente. Por eso no enseñamos al creyente qué va a pasar. ¿Qué quiere el creyente? Canciones, está bien. No, la palabra. Jesús predicó y enseñó. Cantaba, seguro que sí, pero no se menciona que eso hacía concierto. ¿Y cómo se reunía? ¿Para qué era? Para predicar la palabra, para enseñar la palabra y sanar a los enfermos. Algo que la iglesia tal vez no permite en cuanto a la sanidad divina. Que volvemos,
Dios no nos va a sanar a todos, porque Pablo se lo pedía, se lo pedía, se lo pedía. La Dios basta tener gracia. Entonces Pablo dijo, ¡guau! Porque a veces tenemos dolores, pueden ser físicos o pueden ser de índole emocional. Y el Señor como que no nos quita, lo deja ahí. Pero es para que Dios se perfeccione. Imagínense que aquí al frente se parara cualquier cosita que Dios haya creado en este mundo para que le mencione la palabra, le enseñe la palabra. Una aguja de balanza, un corderito. No, Dios no son nosotros. Seres imperfectos, seres prácticamente que su inclinación es de continuo hacia el mal, pero que confían en el Señor. El apóstol mencionó lo siguiente: yo quiero hacer esto, pero mi parte humana, mis miembros quieren hacer otra cosa. O sea, que nuestra naturaleza quiere imponerse. Por eso dice, someteos pues bajo la poderosa palabra, bajo la poderosa mano de Dios. Si te sometes a Dios, entonces puedes salir en victoria. Y no es que todos los problemas se nos solucionan, sino que tenemos paz en medio de la tormenta. ¿Y dónde encontramos eso? En la Biblia. Así que yo recomiendo que siempre ande con ella en su dispositivo o aquí. Aquí tiene la ventaja de que usted tiene la Biblia no una sola versión, varias versiones, y otras ayudan más. Eso es fenomenal. Y nosotros la bendición de que la podemos tener. También en Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Recordemos, para el principio Moisés le dio unas tablitas con las palabras, ¿verdad que sí? Cuando Moisés bajó, ¿qué sucedió? Encontró el pueblo en fiesta, y era tacatán, 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 tacatán. ¿Y qué hizo Moisés con las piedras? Las puso así en una esquinita. Las tiró. Había bajado enmayado 40 días allá arriba. Ve esa cuestión, tiene que subir. Y está 40 días. Era un hombre paciente, ¿verdad? En cierto aspecto. Pero más paciente y más manso que Cristo no hubo otro. En esta segunda ocasión, ese becejito, el yocino, que puede ser un torito joven, ¿verdad? Fue prácticamente deshecho. ¿Y saben lo que hicieron con él? Jugo. Y no le traía parcha, ni a limón ni a china. Porque eso era producto de la maldad y del pecado. Dios cogió a su hermano como sacerdote, que no era muy bueno que digamos, porque muchas metía papa que Dios. Dice que Dios ha puesto puedo decir, el mensaje tan grande en vasitos de barro. Si fuéramos a ver químicamente, somos aire, nosotros prácticamente. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el oxígeno son gases. Químicamente H2O es agua, pero no se pasa en un laboratorio. ¿Sabe por qué? Porque el oxígeno y el hidrógeno metido en un laboratorio con grandes cantidades de energía para poder hacer agua, se explota y quema. Así que imagínense, no se puede. Sabemos la composición química, pero no hacer agua. Porque Dios no nos dio esa capacidad, o no nos ha dado esa capacidad hasta el día de hoy. Que podemos ver agua de ambiente, sí, pero eso no es hacer. Coger los elementos que Dios hizo, unirlos para hacer agua. No podemos. Tanto así que la ciencia dice, para allá no voy. Y segunda de Pedro 2:11 nos dice lo siguiente: pero también falsos profetas entre el pueblo, y los hay. Gente que predica otro evangelio y no predica a Cristo. ¿Quién está enfermo? Venga para acá para que el Señor lo sane. Yo le voy a decir que tiene que sanarlo. Mire qué cosa. La escopeta, el palo de la escopeta. ¿Quién está pasando por situaciones económicas de paso y que yo voy a orar para que el Señor lo tenga que hacer? No. Pablo dijo, yo me conformo en todo momento, en lo mucho y en lo poco. Eso
Eso sucede en cuanto a la sanidad y todo lo demás. Pero lo más importante es que la salvación. Lo más importante es que creamos que Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó. Y la prédica del Evangelio se basa en esa resurrección. No es que Jesús volvió a la vida de nuevo o reencarnó. No, resurrección. Y eso solamente aplica a nuestro Señor. Están buscando la tumba de Jesús, a ver si encontraban a Jesús para encontrar el ADN de Jesús. A ver si conseguían un poquito de ácido desoxirribonucleico, a ver si podían hacer algo parecido a lo que estaba ahí. La tumba está vacía. La sangre fue derramada. La sangre se secó y se evaporó y se fue. ¿Y sabe lo que queda de Cristo? Su presencia y su esencia misma, la iglesia. Él murió por la iglesia. ¿Y dónde encontramos todo eso que mencionamos nosotros? En la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia es un libro tan particular que ha perdurado a lo largo de los siglos? Ha habido momentos en la historia que han quemado Biblias. Han tratado de desaparecerla. En Corea no se puede tener Biblia, en Corea no. En Israel no se puede predicar la palabra. En Canadá, si están en la calle predicando moral, predicando la palabra, es capaz de que te lleven preso. Y eso está sucediendo en muchas partes del mundo. Anoche estábamos mi esposa y yo. Eso aparece en un site de ustedes lo pueden conseguir, se llama Biblia, dice todo Biblia, todo noticias, Biblia, donde tienen ¿cómo le diría yo para que no se ofendan? Un sodomita, lo que era aquello, director de escuela primaria, o principal, como usted quiera llamarlo. ¿Qué le puede enseñar a usted un individuo drag queen? Uno que es hombre, que se viste de mujer. Sí, hacerlo. Cuando aquí para poder nosotros, y tal vez no hemos de en cuanto a eso, si aquí tenemos clases de niños, tenemos que la persona que esté dándole clase a los niños, tener un documento, hay 200 para que el Estado le autorice. Para bregar con viejos y para bregar con niños, prácticamente lo mismo. Yo hablé con un pastor hace tiempo atrás, sabemos que los pastores tienen licencia para casar, le limita el Estado. Y creo que hasta el día de hoy no la ha renovado, porque dice que es poco los que se casan. Igual lo que viene a casar es una pareja que no está de acuerdo con lo que dice la palabra. Dice que la va a renovar, pero lo está pensando. Así que si recibe la licencia y viene ese tipo de personas, pues tiene que casar o enfrentar la justicia. Y si usted hace bizcochito, va a hacer lo mismo. Le hace bizcochito o enfrenta la justicia. Si una limosina para pasearlo, lo mismo. O sea que poco a poco están cercando a la iglesia para que la iglesia limite el mensaje y la iglesia no crea lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra no podemos cambiarla. De hecho, no solo ha sobrevivido el paso del tiempo, sino que además es el libro más vendido de la historia. ¡Wow! En los récords vienen, mire, el número 1, aunque los vienen a veces aguantan. Dice que es imposible saber con exactitud cuántos ejemplares se han entregado a lo largo del tiempo. Pero se estima que fueron entre 5 o 7 mil millones de copias que se ha distribuido en el último medio siglo. Esto ha pasado 50 años. ¡Wow! Si son entre 5 o 7, bastante, acerca mucho a la población. Bien, pues sabemos que cada año son millones que se siguen distribuyendo. ¿Se acuerdan el viernes? Aquel individuo dice que gracias a que hay unas personas que dejan Biblias en diferentes lugares, él pudo tener acceso a esa palabra. Y la palabra lo cambió. A veces pensamos, eso es una pérdida de tiempo. No es pérdida de tiempo. La palabra de Dios no es pérdida de tiempo y la palabra de Dios podemos ponerla a disposición de cualquiera. Del que quiera, amén. Si no la quiere, amén también. Dice que en el 2021 se distribuyeron 100 millones de Biblias. En un solo año. Más que los del
Harry Potter, más que lo del Lord of the Rings, más que cualquier otro libro. Es el libro más vendido, más distribuido y muchas veces el más regalado. Mira qué cosa, el más menospreciado, el más traducido también. No hay otro libro como el de nosotros, y cuando digo el de nosotros, porque ya también la vida es parte de nuestra vida, que haya pasado por persecución, por mala interpretación, como la palabra de Dios. Hay gente que con un bendito versículo, solamente un versículo, y de eso hace una doctrina. Dice que si en el camino hay alguien y está en este bendito camino, aunque esté cojo, no se va a perder. Ah, mira, la iglesia que está cojo para entrar a la iglesia. Estaríamos a todo el mundo cojo, porque alguien leyó un versículo y con eso se emocionó. Hay gente que da 4 zapatazos y es que ¿qué es lo que dice? Como decía, usted haga caso al mensaje, no al mensaje. Jesús le dijo, hagan caso a lo que dicen, que es el mensaje, y no lo que hacen, que es el mensaje. Eso le decía el Señor. Porque los escribas, fariseos, saduceos y unos cuantos grupos más sabían de la palabra de Dios. No la aplicaban a su vida, pero sí la conocían. Y eso nos dice a nosotros lo siguiente, que como en el caso de Judas, habrá gente predicando la palabra, enseñando la palabra, creyendo en la Biblia, diciendo que es palabra de Dios, pero que van a perderse. O se le va a hacer difícil la salvación, porque creo que tienen sus miradas en sus piscinas, en sus mansiones, en sus yates, en sus riquezas, en sus lingotes de oro, que eso todo se quede. Qué bueno sería, ¿verdad?, que nuestra iglesia local recibiese millones y que pudiésemos llevar a más personas con esa palabra de Dios, que tuviéramos un mejor lugar, que todo lo que está a nuestros alrededores que necesiten nuestra ayuda, a nosotros pudiésemos ayudar financiera, físicamente, por la misma palabra. Porque hay que llevar la palabra, pero también darle un estilo. Una persona con hambre se le hace difícil estar atento a la palabra de Dios. Cuando decimos que Jesús es el pan de vida, empiezan a bostezar. Mira, habló de pan. Y si tienes necesidad para Dios, ay, esa es la que yo quiero. Hay que darle también que estoy secando la boca, disculpe un momentito. Una bendición. Yo la aprovecho al máximo. De hecho, a cuántos sitios voy. Ese es uno que me regaló mi nieta, gloria a Jesús. Así dice, ¿por qué no nos detenemos a ver de cerca y entender lo que es particular de este libro? Dice, vale la pena porque descubrirán el mejor libro de historia, que es la Biblia. Aquí nos narra desde la creación cómo fuimos creados. La ciencia está tambaleando con lo del Big Bang. Alguien dijo, tiene que haber algo que lo haya impulsado, algo que lo haya creado, porque de la nada no puede surgir nada, pero del todo puede surgir algo, y de ese todo surgimos nosotros, la creación. Que James Webb nos va, el telescopio nos va a dar mucha información de cómo se creó el universo y de la galaxia y de cuánta cosa hay, de la materia oscura, de la energía oscura, de la materia visible, de la materia, bueno, de todo, de la energía visible, qué sé yo, tantas cosas más. Y dicen, contra, este telescopio no nos está ayudando mucho, nos está haciendo quedar mal. Sabemos que lo que es creado, que es materia, envejece y se daña, se deteriora o va a llegar a un fin. Están preocupados porque al Sol le quedan 5.000 millones de años. En 5.000 millones de años, miren, ni mis nietos, tataranietos, chotos, ni cuantas cosas por favor van a existir. Porque esto está a punto de acabarse. Nuestro mundo está pasando por una crisis increíble. Y el Señor dice que cuando venga esa hora de prueba, va a librar a los suyos. Todas estas cosas que decimos las encontramos en la palabra de Dios.
no lo encontré en ningún libro de meteorología, ni de astrofísica, ni de física, ni de mecánica cuántica, ni de inteligencia artificial, sino en la palabra de Dios. Por eso sabemos que lo que Dios dice es certeza y es verdadero. Así que también sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, la que transforma y cambia. Sea mucho que usted lea o poco que usted lea, busque. El Señor manda a escudriñar, que es un poquito más intenso que buscar. Y que leer así por encima. Pero hagámoslo. Y lo hagamos con conciencia. Si tiene que leerse 20 veces en el principio, creo de los cielos y la tierra, léalo. Investigue de qué principio, de qué creación, de qué está hablando. No se quede así porque sí. Y cuando vea palabras que usted no entienda, investigue qué es esto, qué es lo que quiere decir. ¿Por qué menciona el granero? ¿Por qué menciona el lagar? ¿A qué se refiere eso? La torre, ¿para qué era? Y cuando usted investiga un poquito más a fondo, entiende más la palabra de Dios. Pero si yo usaba parábolas porque aquella gente estaban acostumbrados. Es como decir los refranes, ¿verdad? En nuestra época. Y hay gente que ustedes son refrán y no lo entiende. Porque nuestra generación, cuando digo nuestra generación, todos los que estamos en esta época, lo que es el idiotismo está creciendo. Ustedes se acuerdan de un pancake, sí, creo que era un pancake, y tenía también un sirope, una señora que era piedita. Esa señora fue esclava. Creo que en 1834, poco más o menos, fue libertada. Luego pues, se unió a otras personas, había blanquicos y negros de negocios. Él desarrolló la fórmula de los pancakes, que usted la conocía como Aunt Jemima. Pero estamos en una época de tanto idiota que sacaron a la prieta del medio. Ay, Señor amado. Y ahora no se me mencionan porque se ofenden. Ay, Señor del cielo. Si es así, vamos a demandar a España que nos devuelva todo lo que nos robó. Ay, Señor del cielo. Por si acaso me gustaban los panqueques de Yemaina. Bastante. Ahora creo que no tienen a la tía Emina, pero siguen siendo panqueques. Pero así es la Biblia. Dice, ¿qué significa la palabra Biblia? Dice que la palabra Biblia viene del griego, que en griego se suena más o menos así como biblión, y su significado se traduce como libros, rollos o conjunto de libros. La Biblia en realidad no es un solo libro. ¿Sabes cuántos son? 66. Hay una secta por ahí que es la más grande del mundo, que tiene un presidente allá en Roma, dice que son 73. Que le han puesto Macabeo 1, 2, 3 y cuanto feo hay por el gobierno. Y cuando usted busca esa palabra y usted busca muchas de las cosas que dicen allí, están en contra de la misma palabra de Dios. No me diga usted que con un poquito de pescado quemado, con aceite de olor a pescado, se van a ir los espíritus. Hay que llegan ellos porque ese es algo medio para traerlo. Inventaron el purgatorio, yo creo que ahora lo estaban cejando. El limbo también. Y montones de cosas más. Y la iglesia verdadera a veces lo que hace es, ¿cómo dice la palabra? Contubernio con ellos. No, sí, ese señor de Roma es un amor. Yo lo he visto decir blasfemia. Lo he visto decir que con un librito que se llama Brevario, si no me equivoco, o un si fuera tipo escapulario, algo así, y dice, aquí aparece el fracaso de Cristo. Y yo digo, es verdad, estamos en la generación idiota, porque este señor, con tanto conocimiento que tiene, tantos idiomas que habla, y no sabe lo que está diciendo. O si lo sabe, lo hace adrede. Gracias a Dios que el Señor nos sacó de ahí. No estuviéramos perdidos. Porque el Señor lo saca a usted y quiere que sea parte del mal. Es verdad que, miren, nosotros tenemos tres enemigos que es una cosa increíble. Tenemos al diablo que se reprende en el nombre del Señor y se separa un poquito y nos deja de casa. Tenemos aquí nuestro congénero, nuestro coterráneo, nuestros hermanos, toda aquella gente que va a ser lo nuestro.
que también si nos apartamos un poquito podemos tener comunión con Dios. Pero tenemos algo que nosotros no podemos salir de, que es la carne. Está 24 horas con nosotros, te da hambre, te da sueño, bosteza, llora y me grita. Va a haber cualquier cuestión por ahí que se celebre, los ojos se le cierran, pero llega a la iglesia y la persona que está al frente canta, da el testimonio, expone la palabra del Señor, y rápido los que miran por la ventana empiezan a cejarse. Ay, qué bueno. Y cuando el hermano dice, cuando allá se pase lista, y es como que si estuviera en la marcha, ay, estoy en la lista, ay, no está bien, no han llegado. Así que esa parte humana la tenemos nosotros, y cada uno nosotros la tenemos. Y cuando creemos que mejor estamos, cuando el Señor no, cuando el enemigo nos ataca. Cuando usted piensa que mejor está, es cuando viene el enemigo. No se preocupe que como hicimos vamos a hacer con esto. Es un milagro de que estemos aquí nosotros, gloria a Dios. Un poquito más y tenemos que dar el culto por internet. Y cuando la gente lo dice, yo mejor veo a otro que ese muchacho lo conozco yo. A veces creo que me dice este nuevo. Porque hay muchos predicadores que vienen con mensajes nuevos. Y cuando buscamos, el mensaje no viene de la Biblia. ¿Sabe de dónde viene? De sus mentes, de la psicología, de la sociología, de cuantología por ahí. Tiene que ser bíblico. Cuando Juan dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, se estaba refiriendo a aquello. Toda aquella gente que estaba allí lo oyó. He aquí. Porque como que una voz potente. Es verdad que no hay mucha gente, un lugar bastante desolado, como decir, y se acercaban a él con ese mensaje, y para que lo oyese tenía que gritar bastante fuerte y aprovechar todo lo que fuera a su favor, la acústica, para poder llegar a la persona. Por eso vemos que hay gente dentro del Sanedrín, gente del sacerdocio, gente del mismo gobierno que creyó en el mensaje. Porque en el grupo de la familia de Herodes, del que gobernaba, de los Herodes, porque no era uno, habían creyentes. Lo último que vimos anoche, mi esposa y yo, fue lo siguiente. Y un libro escrito por una editorial cristiana que se llama Clie, que bastante buenos libros tiene, decía que cuando el centurión fue a donde el Señor para que le sanara a su siervo, ese siervo era el amante de él. Que Juan, el discípulo amado, era que amante de Jesús. Y cuando digo amante, ya saben qué sentido es. Wow. Eso es blasfemia, no es blasfemia. Y un editorial cristiano está chingando esas cosas. Recordemos, quieren destruir nuestra cultura. En nuestra cultura, que recuerde yo, nunca había damas ni caballeros con nata de las narices. No, pero eso es cultura. Cultural allá de Asia, por de nosotros. Estamos invitando. Quieren romper la cultura, quieren romper la familia. En California hay una ley que dice lo siguiente: que si su hijo, que es una de esas escuelas, esté perdido y viene con la idea de que él es nene, pero quiere ser nena y el papá se lo prohíbe, es capaz de que se lo quiten los padres. Se lo den a alguien que lo adopte o lo sacan de la familia. Que los padres no tienen derecho sobre sus hijos. ¿Cómo se veía? O sea que cualquier persona que no haga una identidad extraña, ¿no? Hay que aceptársela porque hay que ser inclusivo. Para que usted vea que Cristo es exclusivo. Cristo llama. El que viene y le sigue, amén. Pero el que no le sigue, le sigue. A Pedro le dijeron eso más o menos: Señor, se está yendo todo. ¿Quiere el Señor? Se está yendo todo. No. ¿Quiere irse también tú? Nos dice que ya pusimos la mano en el arado. ¿Qué tenemos que hacer? No mirar para atrás. La esposa de Lot tenía la bendición
de que estaba en el grupo de que iba a salir. Solo que se puso a ella, su corazoncito se quedó allá. Se quedó en el Odi que estaba en el Odi o en el BMW que estaba metido en el garaje. En su televisor de 55 pulgadas, LLD, High Definition 4K, pues a veces era 8. Y todas aquellas cosas que eran materiales. No digo que nosotros no aprovechamos de las cuestiones materiales, porque imagínense que cada día que pasa estamos más débiles, más cansados. Y si no hubiera una lavadora que lava la ropa, qué difícil sería. Una estufita que nos ayuda a cocinar, ¡guau! Qué difícil sería. Imagínense que yo tenga que levantarme a buscar leña. Pues ese día no comemos. Tenemos la bendición de que hay que inventos y cosas que nos ayudan. Mira qué bendición lo que está arriba de nosotros en la alumbra, y aquel aire que se le puede llegar a más un poquito. Yo tengo calor y un poquito asustado, pero contigo eso el aire nos ayuda. Tenemos agua para bañarnos, imagínense que no bañarse. Me presentaron una consigna que creo que lleva 60 años sin bañarse. Ay, Señor, se sabía que venía a lo lejos, a 1 kilómetro o 2, usted sabía que venía de camino. 60 años sin bañarse. Otro que ya como 43 o 44 con la mano arriba, a la derecha. Lindo. Se le secó la mano. Y usted lo ve así todo el tiempo con la mano para arriba. Porque eso es parte de su religiosidad y de su santidad. Por si acaso a la India ha llegado el Evangelio. Ya, montones de partes de este mundo. Que queden algunos lugares que se ha hecho un poquito difícil entrar, lo hay. Y cuando hay adoctrinamiento de parte del Estado o de otras religiones que impiden que el cristianismo llegue, pues también va creciendo la población. Pero prácticamente en cualquier rincón la palabra llega. Y las traducciones que tenemos son a más de 2.000 idiomas. Algunos calculan que hasta 4.000. Que falten algunos, pues, lamentable, pero cada vez son menos. Así que nuestra primera sección se llama como Antiguo Testamento, compuesta por 39 libros, ¿verdad que sí? Ahí encontramos a los libros, la ley, histórico, poético, profetas menores, profetas mayores, libros los libros poéticos y los profetas. En el Nuevo Testamento encontramos los evangelios que nos hablan de quién, de Cristo. Por si acaso el mensaje que viene en el libro de Juan es un mensaje para la iglesia, un mensaje más profundo. Encontramos un libro histórico que es el libro de Hechos. Encontramos las epístolas paulinas. Encontramos también las epístolas generales, escritas por algunos apóstoles y por algunos siervos del Señor. Porque dos de los escritos, de ellos creo que Santiago, uno de los más modernos, era medio hermano del Señor. Y Judas también medio hermano del Señor. Y el último libro escrito por Juan, que creo que se metió allá en la capilla de San Cristóbal del Monte para escribir la palabra. La escribió en una isla prisionera. Él tuvo visión con el mensaje más contundente. Tanto así que ese mensaje no era para esa época. Ese mensaje es para la iglesia hoy. Y el libro de Apocalipsis. Que mucha gente cuando le menciona Apocalipsis dicen, uy, no, pero porque la que le tiene miedo. Si tiene miedo que se compre un perro. Dice que esta palabra es útil para muchas cosas, ¿verdad que sí? Mencionaremos más adelante, gloria a Dios. Dice, este es el libro de los libros. ¿Por qué? Porque el libro antiguo llegaba a nuestra época y solamente que han llegado son 2 o 3 copias. Tanto de Sócrates como de Platón, de Suetonio, toda esta gente que le menciono, si quieren la búsquelo en su casa para aprender aquí eso. Y cualquier otro escritor, por ejemplo, tal vez de índole cristiano como Erasmo, como Tomás de Aquino, y así por el estilo. Son gente que escribieron y algunos libros llegaron a nuestra época, son libros que algunos son instructivos, otros que no tienen mucho valor, pero llegaron. Hay un libro que se escribió para la década del 20, que se llama Mein Kampf, eso es en alemán, en español es Mi Lucha, y en ese libro se basó en las doctrinas del nazismo, que querían dominar al mundo, pero no pudieron. Imagínense que si eso fuera así, pues en esta mañana nosotros tendríamos que decir ¡Actum!
hablar alemán. Por si acaso, dentro del ejército alemán, dice que había creyentes, había cristianos, pero también había muchos asesinos. Y dentro de los dos ejércitos, Dios no permitió que esa de la guerra más terrible que ha sucedido sobre la faz de la tierra dominara el mundo. Y Dios usó tanto a un grupo como a otro. Y ahí había gente que llevaba la palabra. Dios permitió que por medio de esa misma guerra la palabra se fuera expandiendo y llegara a diferentes confines de la tierra. Y Alemania, que había caído en una desgracia tan horrible, se levantara. Pero actualmente, como prácticamente toda la Europa occidental, o me lo he dicho oriental, que es la que estamos nosotros, que es la que está España, está Francia, Italia, Rumanía, Estonia, Latvia, Polonia, el mismo Ucrania y otros más, Finlandia, Noruega, Inglaterra, son muchos de ellos cementerios espirituales. Y nuestra isla, que Dios permitió que más de 5 siglos atrás llegara en nuestro escudo el Cordero, al día de hoy es de los pocos bastiones que quedan en este mundo que se predica la palabra y se está contaminando. Allá cuando uno estaba en la Florida y en Connecticut, predicando el mismo Cristo, gloria a Dios. Cuando llegué aquí, sí, el mismo fue, lo mismo, qué bueno. Acá de aquí en Puerto Rico tuve que irme a Estados Unidos para que el Señor me llamara. Me llamó mucho antes, lo que pasa es que no me tocaba sacar el sitio. A los 17 años, yo no voy para allá. Es una iglesia, una bendición bien grande, la iglesia de aquí, la que está frente al foco. Pero como no entendía muy bien, me va a escapar del Señor. Yo sé para dónde voy para tal sitio. Mi tal si era allá en Connecticut. Y cuando llegué a Connecticut, hasta aquí llegaste, no, nada, de aquí tú no vas a pasar nada más. Entonces, pues, ahí pues empezamos. Gracias a Dios. Me gustaba tanto porque cuando uno conoce al Señor, mire, uno pasa que esto aquí como que uno sigue cambiando de la nube. Yo estudié la palabra, tuve un año en el instituto y aprendí bastante. Pero yo quería regresar para mi isla, como ir al lugar. En el 80 iba bastante para acá. Y las veces que he ido de visita. Y me gustan muchos sitios, por ejemplo, donde yo mi hija y mi hijo para allá, bastante bueno, qué sé yo qué. Y el mismo Connecticut, pero no sé. La última vez que fuimos, que fue en mayo, muchachos, yo al otro día quería estar aquí. Ah, que está caliente, que subió la gasolina, que subió lo que sea, y yo quiero estar aquí. Ah, que estás con la familia, pues, seguro que estoy con la familia, le digo, sé, pero muchachos, estoy yo adentro. Por si acaso, cuando vayan a pagar el servicio de agua o de luz, hay que achascar y no sé si a otros sitios más. Le van a cobrar un pesito más porque el Banco Popular parece que está pelado y nos metió un pesito más. Si su factura es de 50 pesos, va a ser con 51 ahora. Así que nos siguen aumentando. ¿Qué hay que hacer? Pagarlo. No queda otro remedio. Es una nota en cárcel, porque hoy cuando fui a pagar me lo encontré en el camino. Me decía tanto y después, adiós, un poquito más. Sí, un poquito más. Eso es así. Dice que es el libro de los libros. Estamos hablando de la Biblia. Dice, el evento que divide ambas secciones es la llegada de Jesús a este mundo. En el mundo ya se llaman la era común. No sé decir por qué. Antes y después de Cristo. He visto algunos calendarios que no empiezan domingo, empiezan lunes. ¿No quieren cambiar eso? Yo tengo mi calendario que empieza los domingos. Empieza domingo y termina ¿qué? Sábado. Ellos empieza lunes y termina domingo. Porque es que hay que estar a tono con la realidad. La realidad es que esto que estamos viviendo nosotros, no importa que le queden 5.000 años, 5.000 millones de años de luz al sol, se está acabando. Que los recursos de la tierra están un poquito agotados. Creo que hay un por ciento, no sé si un 20% de la población mundial que sufre sed. No tienen agua. He visto un invento de la India donde pueden coger agua del aire
y está la desalinizadora, pero todos esos procesos son un poquito costosos. Las membranas de osmosis inversa también son bastante caras, pero cuando uno tiene sed, ¿verdad que sí? Hay gente que prefiere una Coca-Cola o una Pepsi-Cola, no, prefiere el agua. Yo he limitado esos refrescos al mínimo, a las aceleraciones, pero lo voy a acelerar con agua. Y para no meter Coca-Cola ni Pepsi-Cola ni ninguna de esas marcas, pues mejor meto algo de China o de Pancha o de agua de coco, también es riquísimo. Así que le damos a Dios gracias por todo, porque Dios nos ha permitido que a pesar de las circunstancias podamos decir Abba Padre. Podamos gritar Ebenezer. Lo dice la palabra, ¿qué significa? Hasta aquí nos ha ayudado. Y el Señor está a las puertas y está cerca. Dice que mejor pensar, mucha gente piensa que llevan años diciendo lo mismo, y el Señor no llega. Dice la palabra que Dios no lo tiene por tardanza. Dios quiere que la gran mayoría proceda al arrepentimiento y en este bendito camino. Hubo un individuo que cuando llegó al cielo, los que estaban allí lo vieron, bueno, este tiene que haber sido alguien importante en la tierra, porque mira, llegó aquí, está con nosotros, mira, acaba de llegar. ¿Tú predicabas? No. ¿Tú leíste toda la escritura? No, pues entonces tú hacías buenas obras. Nada. ¿Y qué tú predicabas? Ladrón. ¿Y qué tú haces aquí? ¿Sabes lo que es su defensa? Aquel que estaba junto a mi lado me dijo lo siguiente: hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue por lo que él hizo, sino por lo que Cristo hizo en él. Mucha gente dice, allá veremos sorpresa. No, Señor, allá veremos los creyentes en Cristo Jesús. Si usted va y yo voy, nos conoceremos. Pero el que se quede, pues que se quede. Por eso dice que tenemos que estar firmes. Hay un himno que dice, firmes y adelante, ¿verdad que sí? Tenemos que estar firmes. Pero para seguir eso tenemos que meternos entonces ¿dónde? En la Biblia. No ni a izquierda, no a la derecha, sino que centrados en la palabra de Dios. Le dije, en cabo 2 horas, gloria a Dios. Pero para la próxima seguir. Dice que Cristo divide la historia. Por si acaso está la tercera pregunta que dio los libros. Dice, se identifica a Moisés como el escritor más antiguo de la palabra de Dios. Aunque sabemos que hay un libro de Job, que es un poquito más antiguo. Algunos calculan que tiene tal vez 2000 años. Antes de Cristo, descrito. Pero vemos que son gente que estaban conscientes y estaban pendientes a lo que estaba a su alrededor y analizaban y decían, esa luz que sale por acá y se va por allá y cae lluvia, y hace que esto crezca y que yo coma, tiene que ser algo poderoso. Algunos fueron tan inteligentes que no, este es el dios sol, la diosa tierra, la diosa lluvia. Y fue Dios que hizo todo los cielos y la tierra. Y Job, a pesar de las circunstancias que pasó, tenía quien a Cristo en la mira, ahí, aunque no sabe quién era Cristo. Por si acaso, Cristo es el Hijo de Dios desde la eternidad. No fue cuando nació acá en la tierra, desde la eternidad. Y que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo han estado presentes ¿a cuánto tiempo? Siempre. No fue en el 1900, ni en el 1500, ni antes de Cristo, ni después de Cristo. Es siempre. Y por eso se reveló en la palabra. Cuando el escritor escribe la palabra de Dios, cada escritor escribe algo. Era para un tiempo en particular, tal vez en el tiempo de ellos, y muchos de ellos. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo la Virgen concebirá y dará un hijo? ¿Cuándo veremos al siervo sufriente, que es Cristo Jesús? Por eso los profetas escribían cuando Joel escribió lo siguiente, que los jóvenes, que los ancianos, que los niños, y que habrá va a descender un espíritu. ¿Cuándo será eso? La iglesia se pregunta cuándo va a llegar Cristo Jesús.
Y hay 4 de esta gente que están en la idiotez, que dan fecha, y lo hacen de una forma bien contundente, que hay gente que lo sigue, y cuando el Señor no viene, se tienen que ir. ¿Sabe cuando el Señor viene? Cuando usted muera, o cuando Él levanta la iglesia, ahí que el Señor viene. Si muere en Cristo Jesús, amén, de goza. A verdad que mucha gente dice, no me quiero ahora, porque si me voy ahora voy a irme sufriendo, porque puede haber un montón de situaciones sin resolver. Porque no podamos resolverse si nos queda la mano del Señor. Recuerda que te dijeron a Isaías, a Isaac, a Isaac, creo que el Señor se proveerá de cordero, que Dios siempre tiene provisión de todo. Cuando yo quiero escribir algo como esto, yo tengo que estar buscando y escribiendo, porque si no lo escribo se me olvida, y a veces escribiendo se me olvida. No se lo olvida. No sé cuánto usted la mencionó de la computación cuántica, de la forma rápida que va. Y yo no necesito eso. Recordemos que para dominar este mundo, que ya está en manos prácticamente del enemigo, porque esto fue vendido al enemigo, tiene que usar la tecnología. Dios no le hace falta la tecnología, porque Dios es que lo conoce todo. Dios está en un eterno presente. El mismo ayer, hoy y cuando, siempre. ¿Y cómo sabemos eso? Porque lo dice la palabra de Dios. Si no dice la palabra de Dios, nosotros no podemos decir nada de nada. Así que Moisés escribe el Pentateuco, y entre el Pentateuco y el libro del Apocalipsis son 15 siglos que pasan. Y todo tiene un mensaje que es coherente, aunque era particular para un momento en específico, pero es coherente. Que no hay discrepancia, se mantiene que firme. Que cuando leemos en Génesis 3:15, sabemos que están hablando de Cristo Jesús. Cuando hablan del verbo, sabemos que están hablando de Cristo Jesús. Cuando se habla de la resurrección del hijo de David, de ese renuevo, de Isaías, es de Cristo Jesús. Porque ¿sabe quién es el personaje central de la palabra? Cristo Jesús. ¿Y sabe cuál es el tema principal de la palabra? La salvación del pecador. No es otra. Si el pecador no acepta la palabra, entonces ¿qué le queda? O dice que cosa horrenda es caer en manos hermanos de un Dios vivo. Tiene una gran variedad de géneros. Mire, aquí encontramos poesía, encontramos historia, encontramos narraciones, leyes, cartas, encontramos tablas genealógicas, que mucha gente las pasa por encima del mandado porque no las entiende, pero son importantes porque ahí vemos de dónde viene Cristo, dónde procede, hasta dónde llega. También encontramos que un montón de compilaciones de dichos, como el libro de Proverbios, que dicen, y el mismo de Salmo también tiene mucho dicho también, gloria a Jesús. Ya estamos casi acá, ¿verdad que sí? Sabemos que es una historia y un autor. Es la historia del amor de Dios. Como ese himno que estaba cantando Guido. La Biblia me habla de Dios. La Biblia no me habla de otra cosa que sea del Creador. Y cómo ese Creador está buscando a esas personas que se descuidaron y se desviaron. Dios siempre está buscando a las personas. He oído de testimonios de gente en el Medio Oriente que el Señor se las ha revelado. Ay, ¿cómo es mi no? Pues si usted le pide al Señor, québrate y salva a ese que está preso, a esa que está en la cárcel, a ese que está allá en el desierto, a ese que no conoce nada de Dios, a ese que no te conoce a ti. Y cuando Dios lo hace, nos sorprendemos, no nos tenemos que sorprender, tenemos que decirle gloria a Dios porque lo está haciendo. Y son gente que predica la palabra, mire, con un ahínco increíble. Gente que cuando se mete aquí se aprende la palabra de memoria porque no tiene la oportunidad que tiene usted y que tengo yo de tenerla en diferentes dispositivos, tenerla físicamente como la Biblia. La tienen en diferentes formas que no son, podemos decir, tan accesibles como nosotros. A pesar de los millones de Biblias que se imprimen. Y una paradoja que en China se impriman millones de Biblias. Mire qué cosa. Un país ateo imprime palabra de Dios. Aunque se calcula que hay
bastantes millones de creyentes en China y por eso los persiguen. Ellos, recordemos que el creyente no es un ingreso para el Estado, porque el creyente no debe estar hendido como patilla, no debe estar borracho, no debe estar en ningún vicio, no debe estar usando droga. Y recordemos que todo eso genera ingresos, a veces mal habidos, que también llega a las arcas gubernamentales, porque hay países que se sostienen del narcotráfico, hay países que se sostienen de los vicios de las personas, de los vicios del juego, del cigarrillo, de la cerveza, de los licores, de todo eso se sostienen los gobiernos. Y cuando no pueden sostenerse de eso, pues ¿sabes lo que hacen? Nos aumentan la comida, impuestos a esto, impuestos a otro. Gloria a Dios que nos han dejado la comida al 7%, que casi soltamos 1,5%. Dice, hemos visto algunos datos históricos de la Biblia, ¿verdad que sí? Ahora vamos a la sorpresa más grande, los 66 libros del mismo tema. Todos son congruentes, cuentan una sola historia, desde el primer libro hasta el último libro, y sabemos que la historia que nos cuentan es la salvación del pecador. Cómo Dios ha usado este libro para transformar millones de personas. Hay gente que se lo devora y se lo saben de memoria. Yo pues trato de devorarlo y de memoria no aprendo mucho porque no sé, aunque las hormonas se renuevan, pero hay tantas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Pero aprendemos algo. Lo bueno es que aprendemos algo. Siempre aprendemos algo. Por ejemplo, no se me olvida que fue Casiodoro de Reina el tratador español. No se me olvida que fue Cipriano de Valera el que la revisó. Y no se me olvida que hay como en español. No sé si tengo unas 20 traducciones entre la Biblia y la computadora, entre el teléfono y la computadora, que han sido hechas tanto en Latinoamérica como en España. Tampoco se me olvida de cómo los editoriales cristianos, algunos están minados por gente que son enemigos de Dios. Y no simplemente eso, dentro de la misma iglesia, dentro de los seminarios, dentro de los institutos, gente que no cree en Cristo Jesús. Cuando usted va a estudiar en un instituto, usted tiene que estar preparado para dos cosas: para creer más en Dios o para alejarse de Dios. Y lamentablemente mucha gente se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque cuando esta palabra llega a su vida, le perfora. ¿Sabe lo que hace la palabra cuando llega ese tétano? Me voy, porque eso está muy fuerte para mí. No puede estar fuerte, porque la palabra de Dios sana, edifica, nos pone inteligentes. Dice, si alguien quiere ser inteligente, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y para aprender ese principio le encontramos la palabra de Dios. Dios me le bendiga, Dios les cuente. Nos ponemos en pie porque llega a las 9:05. Ay, Señor, se dame cuenta. Vamos a hacer oración por los que estamos aquí presentes. Gloria a Jesús. Ninguno es apartado, ninguno es no es converso, sino que somos creyentes en Cristo Jesús. Esperamos que sigamos el año que viene seguir creyendo en Cristo Jesús. Que cuando llegue el año 455 de haberse traducido la palabra de Dios, estemos aquí. Y si el Señor se viene antes, pues que nos vayamos, porque si nos llegamos a quedar, como estamos en el río más grande de este mundo, bendito Dios. Así que ahora hacemos oración. Padre Santo, Padre